En el año 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos, el rey de Inglaterra tenía que pronunciar un discurso muy importante, dirigido a todas las naciones de la comunidad británica. Se quería usar la radio para alcanzar a todos los pueblos. Era una de las primeras veces que esto sucedía en el mundo. ¿Se imagina la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar? Pues era el rey quien iba a hablar. El rey Jorge de Inglaterra tenía ya programada una hora determinada para pronunciar su histórico discurso. Un hombre que trabajaba en la estación de radio era muy diligente y había estudiado a fondo todo lo relacionado al funcionamiento de la radio, de manera que estaba listo para actuar cuando el rey hablase. Algo sucedió segundos antes de que el rey comenzara. Aquel hombre descubrió un cable partido en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Agarró los cables con sus manos y durante 15 minutos el rey estuvo hablando a través del cuerpo de aquel hombre. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para aquel discurso, porque él pensó: el mensaje del rey hay que transmitirlo sin falta. Y eso es lo que estaremos haciendo en esta ocasión, transmitiendo el mensaje del rey, con el título El reino de Dios. Al estudiar la parábola del sembrador, hemos hecho la observación del pasaje y ahora estamos en la interpretación del mismo. Y para lograr interpretar o entender el significado de las palabras, podemos seleccionar algunas palabras clave que ya identificamos en el texto y podemos buscar el significado en un diccionario de la Real Academia Española, o también podemos hacer una investigación de la palabra en su idioma original. Es decir, tratando de encontrar la etimología de la palabra para saber el significado exacto de esa palabra. Pero otra de las cosas que estamos haciendo en este estudio, lo que vamos a realizar, es el estudio de las referencias de ciertas frases que encontramos en este pasaje. Hay muchas referencias y podríamos hacerte aquí un estudio temático. Por ejemplo, se menciona: Jesús hizo referencia a la profecía de Isaías cuando habla de que el pueblo no iba a escuchar la palabra de Dios en la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13. Y podemos irnos al libro de Isaías para entender la referencia de este pasaje. En nuestro caso que nos ocupa este día, vamos a estar desarrollando la referencia al reino de Dios. Y nos damos cuenta que esta palabra se menciona cuando Jesús responde a la pregunta de los discípulos del significado de esta parábola. Y Jesús les dice a ellos que son dichosos, es decir, bienaventurados, porque ellos tienen el privilegio de saber los misterios del reino de Dios. En esta parábola de Mateo, en el texto, dice el reino de los cielos. Pero la misma parábola, en contraste con el Evangelio de Marcos, menciona al reino de Dios en el mismo punto de la parábola. Así es que podemos quizá entrar en mucho detalle y cuestionamiento acerca de qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Lo único que vamos a decir en este punto es que cuando se habla del reino de los cielos, estamos haciendo referencia a la procedencia del reino, es decir, es de los cielos. Pero de la misma forma, cuando decimos
y hablamos del reino de Dios, o cuando encontramos en la Escritura el tema del reino de Dios, se refiere al propietario del reino. Entonces, podemos decir también que el reino de Dios es un misterio, como aparece en esta parábola. Solo esa palabra nos indica varias cosas. Por ejemplo, encontramos en toda la Escritura que el Señor Jesús y el apóstol Pablo describió varios misterios que tienen que ver con Dios. El primero de ellos que podemos mencionar es el endurecimiento de Israel. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy Israel no haya reconocido a Jesucristo como el Mesías, Rey, el enviado de Dios? Y aún lo siguen esperando. Hasta este punto hay un misterio por qué Israel está endurecido. También podemos hacer mención a otro misterio, el misterio de los gentiles, que es otro misterio que encontramos en la Biblia. También nos habla del misterio de la fe en 1 de Timoteo 3:9 y del misterio de la iglesia en Efesios 5:32. Así podemos encontrar otros misterios, el misterio de Cristo en Efesios capítulo 3 verso 4. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo en su carta pastoral, le habla acerca del misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Y en 2 Tesalonicenses, en contraste con el misterio de la piedad, también encontramos el misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7. Una vez más, en 1 Corintios 15:51 se habla del misterio del rapto, y en Efesios 1:9 el apóstol Pablo describe el misterio de la voluntad de Dios. Son 9 misterios hasta este punto, y uno más que encontramos en las parábolas de Jesús cuando habla del misterio del reino de Dios. Así es que vamos a tomar referencia específicamente al reino de Dios. Lo primero que tenemos que ver acerca del reino de Dios es las referencias de este tema en el mismo libro, es decir, en el Evangelio de Mateo. Y vamos a encontrar a través de las preguntas básicas, al hacer una lista de las veces que aparece el tema mencionado como reino de Dios en el libro de Mateo, y vamos a hacerle preguntas al texto, las preguntas que nos sirven como interrogatorio del texto, aquellas preguntas que tienen que ver con las preguntas del método inductivo, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿y para qué? A cada una de estas referencias podemos nosotros tomar en cuenta, hacerle preguntas para descubrir una temática y que nos diga la misma Biblia qué quiere decirnos acerca del reino de Dios. Lo primero que encontramos en Mateo 6:10 es la oración, que en la oración modelo Jesús enseña a sus discípulos a orar primeramente por la venida de su reino. Dice, venga tu reino. Cuando nosotros clamamos a Dios, lo primero que hacemos en la oración es invocar su reino, que venga y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Aquí estamos conectando entonces el reino de los cielos, clamando para que ese reino venga y se establezca en la tierra y se convierta en el reino de Dios. Podemos decir que este reino fue quitado a los judíos para ser entregado a otras personas. En Mateo capítulo 21, verso 43 dice, por tanto os digo, el Señor Jesús cuando hace mención de la parábola de la viña dice que el reino de Dios
será quitado de vosotros, hablándole al pueblo de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. De tal manera que hasta el día de hoy el reino de Dios ha sido quitado del pueblo de Israel y ha sido entregado a las otras gentes. Podríamos mencionar aquí a los gentiles. El reino de Dios es un lugar al cual nosotros debemos accesar. De hecho, dice en Mateo capítulo 19, verso 24, cuando habla acerca de la dificultad que los ricos tienen para entrar, dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No es que Dios esté descartando a los ricos de ninguna manera para que sean candidatos para entrar al reino de Dios. Lo que está mencionando es la dificultad que tiene el rico por su condición para accesar, para depender, para entrar al reino de Dios, debido a que su confianza está en las riquezas. Esa es la dificultad que tiene el rico para entrar. No quiere decir que no entran. No está descartando la posibilidad que entren. Está diciendo que es difícil. Pero sí hay personas pudientes, con recursos, que están sirviendo de bendición en el reino de Dios y están canalizando sus recursos para bendecir a otros. Que Dios les bendiga a los que están haciendo esto. Sin embargo, en Mateo capítulo 21, verso 31, dice que de cierto os digo, dijo Jesús, que los publicanos y las rameras, es decir, los pecadores y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Los que se apuntan primeramente para entrar y reconocer su condición son aquellos que están hastiados de una vida de desgracia en el pecado y que reconocen la necesidad de ser parte del reino de Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice que este reino debe ser buscado primeramente, anteponiendo otros intereses. Lo primero es buscar. Por eso dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hablando de aquellas cosas materiales, bienes o necesidades que Dios ha prometido suplir a sus hijos. Pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y estoy seguro, es tema de un estudio posterior, el tema de la parábola del reino o el sermón del reino, mejor dicho, el sermón del reino. Encontramos que en este reino hay un conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Dice en Mateo capítulo 12, verso 28, pero si por el Espíritu de Dios, si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bien, hasta este punto hemos identificado las referencias del reino de Dios en el mismo libro. Ahora vamos a ver las referencias que aprendemos acerca de esas referencias al reino de Dios en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo está anunciando con su venida la llegada del reino de Dios, el cumplimiento de Dios, del tiempo de Dios en la persona de Cristo.
Y en Marcos capítulo 9, verso 1 dice que los que están entre ellos, hablando Jesús, los que están entre nosotros verán el reino de Dios que viene con poder. Es un reino de poder, esa es una característica de este reino, es un reino de poder. Y en Romanos capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las características de este reino. La justicia, la paz y el gozo. Todo lo opuesto no es parte del reino de Dios. La injusticia, la guerra y el afán o las preocupaciones no son parte del reino de Dios. ¿A quiénes le pertenece el reino de Dios? Jesús dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 14 al 15, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No quiere decir que nosotros nos convirtamos en niños, sino que está hablando de aquella sencillez para recibir la palabra y de esa manera venir a Jesús. Definitivamente que habla de la humildad y la sencillez de un niño para recibir y para entrar al reino de Dios. ¿Cómo entrar a este reino? ¿Cómo ser parte de este reino? Bueno, en Juan capítulo 3, verso 3, Jesús mismo responde diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, y aquí está hablando con uno de los líderes religiosos, de los fariseos principales, que vinieron a entrevistarse con Jesús, y él le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues es necesario nacer de nuevo. Así es que no se trata entonces de entrar al reino de Dios por otros medios. De ninguna otra forma usted puede ser parte del reino de Dios, ni por nacer en una iglesia, ni permanecer en ella en la que sus padres le criaron, ni por cambiar de religión o por cambiar de filosofía, sino por nacer de nuevo, ni tampoco por seguir religiones, ni mucho menos por seguir reglamentos y estatutos. De esa manera no entrará usted al reino de Dios. La única manera para entrar al reino es naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu. Dice Jesús, el que no naciere de agua, refiriéndose al nacimiento natural. Nosotros nacemos en una bolsa de agua que cuando se rompe la fuente estamos listos para nacer naturalmente, pero después, siendo conscientes de nuestro entendimiento, ahora podemos nacer del Espíritu con nuestra conciencia clara de lo que es entrar al reino de Dios. Tenemos que decir lamentablemente que no todos heredarán el reino de Dios, y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 verso 9 dice que no sabéis, y es una carta dirigida a una iglesia, y les está hablando a los miembros de esa iglesia, y les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque hay personas dentro de la iglesia que siguen cometiendo injusticias y siguen aprovechándose de los demás débiles de espíritu.
Por eso dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta irónica. Deberían de saber, está diciendo Pablo, que los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni adúlteros, ni idólatras, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes heredarán el reino de Dios. Tome en cuenta que no se está condenando aquí a aquellos que practican tales cosas. Lo que está diciendo es que los que están viviendo en esta condición no podrán heredar el reino de Dios. De manera que si nacen de nuevo, si nacen del Espíritu, entonces pueden entrar al reino de Dios. No importa la condición en que usted se encuentre. ¿Cómo debemos vivir nosotros que somos parte del reino de Dios? Que consideramos que hemos nacido de nuevo y que por la gracia de Dios, por su misericordia y por su amor, hemos recibido el perdón y el amor de Dios. No por nuestra capacidad, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo debemos vivir hoy cada uno de nosotros en el reino de Dios? Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Déjeme terminar con estas reflexiones y aplicaciones personales para nuestra vida. Y me pregunto yo a mí mismo, ¿soy hijo del reino? ¿Es usted hijo del reino? ¿Ha nacido de nuevo para ser parte de ese reino? ¿O está encontrando dificultades para entrar y ser parte de ese reino? ¿Sigue usted la justicia, la paz y el gozo como una experiencia en su vida hoy día, como parte del reino, como hijo del reino? ¿Se puede llamar usted un hijo verdadero del reino de Dios? ¿Está buscando primeramente el reino de Dios o está buscando otras cosas para llenar sus necesidades? Camina con gratitud cada día, está agradecido con Dios, le está sirviendo a Él, agradándole en todo, o está haciendo cosas que le desagradan. El deseo de Dios para usted que no le conoce y que no es parte del reino es para que venga y disfrute de ese privilegio de ser llamado hijo del reino. Y si usted ya es parte de ese reino, que viva en justicia, paz y gozo. Que Dios bendiga su palabra. Si está interesado en recibir estudios inductivos de una forma personalizada, escríbanos al correo electrónico mindubiblico@gmail.com o búsquenos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele like y compártalo. Que Dios bendiga su palabra.